Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Note que este versículo habla de 3 veces. 3 veces menciona la palabra fe. Ahora, quiero que lo veamos en la Nueva Traducción Viviente. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Fíjese bien. Lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, por medio de la fe, que es el justo, que el justo tiene vida. Vamos a estar hablando sobre la justificación y la vida de fe. La justificación y la vida de fe. Tendemos a pensar pensar en la fe como algo que necesitamos solamente cuando hayan dificultades. Es decir, pensamos que la fe, Dios nos dio la fe solo para cuando hayan tribulaciones, hayan enfermedades, hayan problemas. Ahí es donde necesitamos la fe. Pero cuando todo va bien, creemos que no necesitamos de nada. Es decir, porque todo está bien, la familia está bien el trabajo, todo marcha bien, no hay mayores problemas. Entonces, pensamos que la fe es solo para sacarnos de apuros. Pero realmente, amados, tenemos que entender que la fe es para todos los días, es para siempre. Y es en cualquier circunstancia de nuestra vida. Entonces, porque si pensamos que la fe es nada más cuando yo estoy en apuros, yo necesito activarla porque yo la tengo escondida. Y entonces hay que ponerla en acción. No, amados. La Biblia nos habla entonces que la fe tiene que ser algo del diario vivir. Es decir, de que en todo momento es necesario actuar, vivir y movernos en fe. Pero antes de tocar parte de eso que le estoy mencionando, quiero que consideremos este capítulo 1, versículo 17. Me llama la atención que cómo comienza el apóstol Pablo después de decir él que no se avergonzaba del evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Hablando de la fe, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero en este versículo específicamente él dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿cómo es eso que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe? ¿De qué está hablando acá el apóstol? Bueno, es que, amados, tenemos que entender que el ser humano delante de Dios está perdido. Sin Dios está destinado a la condenación eterna. Y que Dios ha provisto un medio para que cada uno pueda ser libre de la condenación y que así delante de Dios todo aquel que viene a Jesús quede libre, es decir, esté justificado ante los ojos de Dios. En otras palabras, como la Escritura dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces Dios ha provisto un medio para que todo ser humano pueda acceder a esa justificación, pero es a través de Jesucristo, por el evangelio y por la fe. Entonces, note que acá el apóstol Pablo está abordando el tema de la justificación. De hecho, Romanos
habla mucho de la justificación por la fe. Lo dice en este capítulo 1, lo dice en el capítulo 3, lo dice en el capítulo 6. Menciona mucho de la justificación. Entonces, él hace una introducción acá a esa justificación a la cual todos tenemos acceso, todos los que hemos creído en Jesucristo. Pero quiero primero definir la palabra justicia. Note que el texto dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? La palabra justicia viene del griego dikaiosume y significa, dice que es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Esta palabra, justicia, que viene del griego, significa o quiere decir el carácter o cualidad de ser justo, de ser recto o justo. Entonces, sin esa justicia, nadie puede presentarse delante de Dios como si no debe nada. Es decir, que solo a través del Evangelio y a través de la fe, la persona tiene acceso a esta oportunidad de ser declarado justo delante de Dios. Quiero que veamos Romanos 3:25 y 26. Mire lo que dice estos dos versículos. Romanos 3:25 y 26. A quien Dios puso como propiciación, es decir, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre. Oiga, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note bien, ¿de qué se trata este texto? Dice que Dios puso como propiciación o como sacrificio por medio de la fe en su sangre, es decir, en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia. Quiere decir de que es a través de esa sangre que Dios manifiesta esa justicia. La fe que nosotros ponemos en la sangre de Jesucristo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo es eso? Note que Dios, a través de ese sacrificio de Jesús, Él, como dice, pasa por alto los pecados. No es que el pecado no exista, no es que Dios se haga como que no ha pasado nada, sino que a través de la sangre esos pecados son perdonados. Y dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Oiga, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, quiere decir que sin esa fe nadie puede ser justificado. Es decir, nadie puede ser declarado justo delante de Dios. Por eso el creyente, los primeros beneficios que recibe por la fe es que es declarado justo delante de Dios. En otras palabras, como si no debiésemos nada. Pero eso solo pasa cuando una persona deposita esa fe en Cristo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces Dios viene y me perdona todos los pecados y dice, este ha sido justificado. Por eso es que Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces note, sin esa fe nadie puede ser justificado. Quiere decir que necesitamos esa fe para que Dios nos declare justo. ¿La fe en quién? En Jesucristo, en su sangre. Es decir, en su sacrificio. Porque es el que Dios puso como mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, sin esa fe y sin el sacrificio de Jesús, estamos perdidos. Ahora, eso
significa que cualquier persona que no tenga la fe en Jesucristo está perdido delante de Dios. Veía en un pequeño video cómo los musulmanes, como ellos no creen en Jesucristo como el Salvador del mundo, de hecho, para ellos su máximo líder, pues usted sabe, es Mahoma. Ellos no creen ni en la muerte ni en la resurrección de Cristo. Ellos creen que Jesús, por ejemplo, él no quería ir a la cruz, porque estando en la cruz él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Y luego que dice que lo bajaron de la cruz, de hecho le rompieron el costado, pero que pasó, el tiempo que pasó en la tumba era para recuperarse y luego seguir predicando el evangelio. Y que supuestamente murió de viejo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ninguna persona delante de Dios puede ser justificado si no es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. No importa qué religión, cómo se llame o lo que sea, es a través de la fe en Jesús que somos justificados. Lo dice acá y lo dice en muchos otros versículos que por el tiempo no lo vemos. Entonces, así que aquí habla que esa justicia se manifiesta a través de la muerte de Cristo, que es suficiente para mostrar a los hombres que Dios no es indiferente al pecado, ni lo considera de manera ligera. Al contrario, Dios mismo tuvo que decidir entregar a su Hijo para que a través de él el ser humano sea limpio de todo pecado. Entonces, todos nosotros debemos estar seguros que realmente fuimos limpios por la sangre de Cristo. ¿Cómo? A través de la fe en Él y en su sacrificio. Entonces, ese es el primer beneficio de la fe. Por lo tanto, la Escritura pues nos dice que, amados, que nosotros no podemos de otra manera obtener esa justicia. Fíjese bien, la verdadera justicia divina se manifiesta en el Evangelio, que es por medio de la cual trajo Cristo esas buenas nuevas. Note que el texto dice que la justicia de Dios se revela, volvamos al texto, porque en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, ¿no? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahora, mire lo que dice Juan 3:18. Juan 3:18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, note bien, ¿de qué está hablando aquí? De la fe. Si una persona cree en Jesucristo, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Note, el que en él cree, ¿qué pasa? No es condenado. ¿Cuántos creen aquí? Me ponen en duda de que no los oigo. Oiga, el que en él cree, ¿qué pasa? No es condenado. ¿Usted ya creyó? Entonces quiere decir que se necesita la fe para ser salvo. ¿Qué es lo primero que recibimos? La fe, la salvación y la justificación. Entonces dice, pero el que no cree, oiga, ya ha sido condenado. ¿Cómo así? Ya no tiene otra cosa. Pues es decir, si no ha creído en Jesucristo, ya está condenado. Ahora, recuerde, esta no es esa fe de las personas que dicen, sí, yo creo en Dios. No. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es esa fe. La fe que dice acá es una fe que obedece. Una fe que acciona. Esa es la fe. Ahora, entonces, el Evangelio revela la justicia de Dios
y da a conocer esa justicia que procede de Él. En otras palabras, si Dios dice que a través de Jesucristo obtenemos nosotros la justicia, en otras palabras, todo aquel que viene a Jesucristo, Dios lo ve como una persona justa, aunque humanamente seamos pecadores. Es decir, cualquiera, por ejemplo, si usted lo ve cualquier persona, digamos un familiar suyo, amigos suyos, a usted lo considera, como a mí, una persona pecadora. Pero Dios no nos considera como una persona pecadora, porque Dios nos ve a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido a Jesús, hemos sido justificados. Entonces Dios nos declara justos. Así que esto entonces quiere decir que no procede de ningún hombre. La justificación procede de Dios. No procede, amados, no es producto de un tribunal humano que declare al hombre justo. Eso es de parte de Dios, que es declarado justo todo aquel que cree en su Hijo. Ahora, eso quiere decir que esto solo puede valer ante los ojos de Dios. Para cualquier persona no cristiana, usted y yo estamos en el mismo nivel que ellos. Pero para Dios no, porque para Dios hay hijos y hay personas que Dios no reconoce como sus hijos. Es decir, que los que son hijos de Dios son las personas que tienen la fe en Jesucristo, la fe en su palabra. Entonces, esas personas, aunque nos veamos como los demás delante de Dios, somos personas justificadas. Y quiere decir que si morimos, vamos con Él. Esto es lo que declara la Escritura. Entonces, mire, por ejemplo, en los tribunales humanos, por muy justos que pretendan ser, muchas veces se vuelven injustos. ¿Por qué? Porque los que tienen buenos abogados o bastante dinero son los más favorecidos, y los que no salen perdiendo. Pero delante de Dios no vale nada humano. Es decir, no es cuestión de los hombres que la persona pueda hacer. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer nosotros, el ser humano, para que declararnos justos delante de Dios. Entonces, este texto que estamos leyendo acá de Romanos 1:17, dice se cuenta, amados, que Martín Lutero, que fue uno de los reformadores de allá de los tiempos pasados, él encontró problema con este texto, porque decía que no le hallabas cómo poder tener una respuesta, porque todos los seres humanos quedamos bajo pecado. Es decir que viendo que nosotros no podemos hacer nada para ser justificados, entendió entonces que la justificación solo podía venir a través de esa fe. Por eso este texto le ayudó a él, el Señor lo iluminó a entender que la salvación, el perdón de pecados, solo viene a través de la fe en el Hijo de Dios. Y ahí le trajo paz. Entonces, note que la justicia recibida solamente por fe, como dice, debemos decir que la excelencia del Evangelio nos revela esa justicia recibida por la fe solamente porque Dios se compadeció de nosotros y Él dio a su Hijo para que a través de Él nosotros seamos justificados. Quiero que veamos ahí Romanos 4:25. Mire lo que dice. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
note bien, dice que Él fue entregado. Note cómo dice la Escritura acá. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir, en otras palabras, que Cristo fue el que pagó el precio. Nosotros no hicimos nada, Él lo pagó. Entonces, Él paga el precio y luego, amados, por nuestros pecados, y dice que fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, la justificación es el acto de Dios en la que justifica por la fe. No es una decisión arbitraria. Es decir, no es algo que Dios diga, bueno, a este lo declaro justo y a este no. No, sino que es el medio que Dios ha puesto para que todos nosotros, a través de esa fe, seamos declarados justos delante del Señor. Y note que lo que está diciendo el texto, si lo damos una mirada de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿por qué dice por fe y para fe? Esta frase, por fe y para fe, indica que de principio a fin el Evangelio se recibe por fe. Note, dice, se recibe por fe y para fe. Entonces, quiere decir que desde principio a fin el Evangelio se recibe por fe, por fe. Entonces, la justicia de la cual nos habla el Evangelio se recibe por fe, se vive por fe, y somos salvos por fe, y seguimos viviendo una vida de fe, y estamos seguros que iremos a la presencia de Dios por esa fe. Entonces, esa fe es la que nos mantiene a todos perseverando en el camino del Señor. Por eso, el tema, la justificación y la vida de fe. Entonces, la vida de fe, vemos lo que dice al final del versículo de Romanos 1:17. Note lo que dice: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo, mas el justo por la fe vivirá? Mírele, aquí está, el apóstol Pablo toma este texto de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. Note lo que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, note acá, amados, que Habacuc le estaba consultando a Dios y le decía: Señor, ¿cómo es posible que la gente mala prospere? ¿Cómo es que le vaya bien? Y nosotros, y vas a permitir que esta gente pueda castigar al que es menos justo. Y entonces la respuesta del Señor que le da a Habacuc es que el que, como dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero luego le dice: mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ahí es el punto donde nos da a entender que el creyente necesita la fe siempre, todos los días. Desde que recibimos a Cristo hasta que Él nos lleve a su presencia. La fe, amados, no es algo que yo tengo que nada más esperar que cuando las cosas se pongan difíciles, entonces yo saco la fe y digo: hoy sí voy a usar la fe. La fe tiene que permanecer siempre en nosotros. Es decir, caminar en fe, vivir a través de la fe. Mire, el Antiguo Testamento, especialmente la historia de Abraham, lo vemos nosotros como un hombre en verdad que él pudo demostrar la fe a través de la obediencia. Óigame, la fe no es algo que solo se profesa, la fe es algo que se practica. ¿Y cómo demuestro que yo tengo fe? Si obedezco. Si yo no obedezco a lo que Dios dice, entonces no tengo fe.
Vea, el primer paso de la fe de Abraham, ¿cuál fue? Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Ahora, note, ¿qué hizo Abraham? Obedecer. Entonces, óigame, si usted dice que tiene fe, pero no obedece lo que Dios dice, usted no tiene fe. O sea, no se trata, amado, de que es algo que yo tengo en la cabeza. No. La fe no se tiene en la cabeza. La fe se lleva en el corazón, pero cuando yo acciono, demuestro que tengo fe. Y eso lo revela incluso Santiago. Que una fe sin obras es muerta. Es decir, una fe que no acciona, entonces no es una fe genuina. Entonces, vea usted, hablando precisamente de Abraham, notamos que cuando Dios le da instrucciones, él las sigue, no importando las consecuencias. Ahora, por ejemplo, como usted conoce que Dios en cierto momento probó su fe. ¿Cómo? Claro, primero la fe tuvo paciencia por esperar los 25 años de su hijo y después, habiendo pasado quizás unos 15 años más, Dios le pide a su hijo. Le pidió lo más difícil que podía Dios pedirle a Abraham. ¿Obedeció a Abraham? Sí, obedeció. Entonces, ¿por qué obedeció? Porque Abraham era una persona de fe. Yo le voy a decir, muchas personas, cuando hablo en general, muchas personas están en la iglesia, pero no obedecen. Y al no obedecer, entonces, no demostramos que tenemos fe. No demostramos. ¿Sabe por qué? Porque estamos diciendo, Señor, hay cosas que no van conmigo, no las creo, o no son así. Voy mejor a lo seguro. Recuérdese que la fe, dice la Biblia, que por fe andamos, no por vista. Entonces, el creyente es alguien, por eso se llama creyente, porque le cree a Dios. Pero algunos no podríamos llamarnos creyentes. Porque oiga, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios es obedecer. Ese es el punto. La fe me hace que yo obedezca. Yo creo la palabra, yo creo las promesas, yo creo lo que Dios dice y entonces yo obedezco. Pero si yo no tengo fe, yo no obedezco. Sencillamente porque yo no creo en lo que Dios dice. Ese es el asunto. Así que, amados, ¿cómo demostramos que tenemos fe nosotros? ¿Por venir a la iglesia? ¿Por leer la escritura? ¿Por orar? No, es acción. Dios me dice algo, Dios me dice esto, bueno, tienes que hacerlo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Usted ve cuando Dios le dio instrucciones, por ejemplo a Josué, que él tenía que rodear la ciudad de Jericó una vez cada día por 7 días y al último día darle 7 vueltas. Pienso que para los de Jericó eso era una locura. Y no sé si para algunos del pueblo podría ser locura decir, bueno, y esto, dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y al final dar 13 vueltas. ¿Qué tenían que ver las vueltas? ¿Eran las vueltas las que fueron aflojando los muros? ¿Por qué tenían que dar al final 13 vueltas en total y no unas 3 vueltas? Pues ya estuvo.
Es que, por eso le digo, que Dios prueba nuestra fe. Porque para Dios, para el hombre, la fe puede ser como a veces locura. Pues sí, ¿por qué? Porque tengo que darle 13 vueltas y al final de la número 13, tocar las trompetas, gritar y que los muros se vengan abajo. Ahora, ¿sucedió así? Así sucedió. Entonces, ¿por qué? Obediencia. Pero note, esa obediencia tiene que ir acompañada de fe. Si no va acompañada de fe, entonces, es decir, que usted puede dar la vuelta, pero dudando que Dios lo va a hacer. Es que la fe no tiene que dudar. Imagínense, Jesús, por ejemplo, envió en cierto día a Pedro, cuando no tenían dinero, necesitaban 2 monedas para pagar el impuesto del templo. Le dijo, mira, anda a pescar. Y el primer pez que agarres, ábrele la boca y sácalo. Ahora, yo me imagino que Pedro, si lo veía desde el punto de vista humano, decir, mire, yo nunca le saqué una moneda a un pez. Y el Señor me está diciendo que tengo. Ahora, recuérdense, Pedro era un pescador experto y el Señor lo llamó. Pero, ¿qué pasó? Pedro obedeció, pero no solo obedeció. Pedro creyó la palabra que el Señor le dijo. ¿Y dónde estaba la moneda? Ahí estaba, para pagar a los dos. Un estatero, dice la Biblia, que era una moneda que iba a servir para pagar lo de Pedro y lo del Señor como tributo. Entonces, son las cosas, como digo, que uno parecen que no son lógicas, pero si Dios lo dice, así es. Entonces, amados, así que no pretendamos nosotros decir que somos personas de fe y no la practicamos. La fe que no se practica no es fe. La fe que no se vive no es fe. Así que nosotros tenemos que practicarla y vivirla todos los días. Por ejemplo, usted dice, mire, hoy no me fue bien, ¿verdad? Pero como usted confía en el Señor, sabe que cada día tiene su propio afán y que usted está seguro que Dios tiene el control y que el día de mañana tiene que ser un buen día. Así que pregunto, ¿cuánta fe tiene usted? ¿Cómo demuestra su fe? ¿Cómo demuestra? ¿Lo demuestra nada más por ir a la iglesia? ¿Lo demuestra porque dice, es que yo sirvo? Bueno, está bien. ¿Cómo demuestra su fe? Creyendo a lo que Dios me dice. Sencillo. Y obedeciéndolo. O sea, yo no puedo decir que creo y no obedezco. Si yo digo, yo creo en lo que Dios dice, obedezco. Si no creo, no obedezco. ¿Cuántas personas cree usted que no le creen a Dios respecto a las finanzas? Muchísimas personas en todas las congregaciones. Aquí en Estados Unidos, en la China. ¿Por qué? No creen en las promesas de Dios. Sencillo. Y claro, a veces justificamos las cosas. Delante de Dios no podemos justificar las cosas. Entonces, dígame, ¿tenemos fe? ¿Cómo la demuestran? Ese es el punto. Porque lo que para uno es bendición, para otro dice, no, porque te están estafando ahí. ¿Ve? Ahí está el punto. Hay un hermano, una familia acá en la iglesia. Ellos diezman fielmente. Y sabe, me estaba diciendo un día el hermano, me dice, mire, sabe que yo aprendí, me dijo, de mi abuelita. Ella me dijo que todo lo que le deja a Dios, Dios siempre te va a recompensar.
Él no aprendió tanto de lo que decía la Escritura, sino porque la abuelita le enseñó que tenía que diezmar, porque la abuelita lo hacía. Y por eso él y la familia lo hacen. Y ellos creen firmemente, porque también Dios lo dice en su palabra. Y son de las personas que siempre le han querido a Dios. Igual, así hay muchas personas que siempre le han querido a Dios, no importando las circunstancias. Ahora, termino. La fe no es algo que usamos para controlar acontecimientos futuros. La fe es para ahora, para este momento, para lo que estamos viviendo hoy. Así que no piense usted que la fe es solo para cuando vengan dificultades, hasta entonces la voy a sacar. No, la fe es algo que todos los días la necesitamos. Así que la fe es para hoy, la fe no es para mañana. La fe es para este día. Entonces, hay que olvidar el pasado y no considere el futuro. Hágase siervo fiel del momento presente. Busque la voluntad de Dios y dígale usted a Dios: Señor, bueno, como yo tengo fe, dime entonces qué es lo que tengo que hacer. Si nosotros le dijéramos así al Señor, camináramos en fe y fuésemos más seguros en todo lo que hacemos. Pero ¿sabe qué? Creemos en Dios, pero déjame, Señor, dirigir mi vida como yo pienso. Y por eso fracasamos, por eso fallamos. ¿Por qué? Porque queremos que el Espíritu Santo nos guíe, queremos que el Señor nos guíe, pero al final nosotros guiamos nuestra vida. Nosotros manejamos nuestra vida, nosotros decidimos lo que queremos, nosotros hacemos lo que nos da la gana, pero queremos que la bendición de Dios siempre esté con nosotros. Así no funcionan las cosas. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de nuestra capacidad humana y decirle a Dios: yo quiero que seas tú el que me guíe. Guíe mi voluntad, mis deseos, guíe, Señor, a lo que debo de hacer, qué es lo que me mandas a hacer. A ser personas que dependamos de Dios, caminemos en la voluntad de Dios y sepamos qué es lo que Dios quiere para mí. Si camináramos así, fuéramos creyentes de éxito. Pero la mayor parte de creyentes nos dirigimos por nuestra mente, por nuestras capacidades y por nuestras propias decisiones. Y Dios sale sobrando. ¿Por qué? Porque manejamos nuestra vida al antojo que tenemos. Y decimos, por supuesto, que somos hijos de Dios. ¿Y cuánto podrá decirnos Dios? Óigame, si en esta noche, por ejemplo, Dios nos llamara a cada uno a decir cómo manejamos la vida, ¿qué le diría usted a Dios? ¿Cómo manejas tu vida? ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo manejas tú la palabra? ¿Cómo vives? ¿Qué vida tienes? Si Dios nos viniera aquí en esta noche, viniera el Señor en persona y diga: miren, vamos a hablar un poquito con cada uno de ustedes. ¿Qué excusa le daríamos a Dios nosotros? ¿Qué excusa le daríamos de la vida que nosotros tenemos? ¿Qué le diríamos a Él de la vida que estamos viviendo? Porque siempre vivimos excusándonos. Que no tengo los tiempos, que no me alcanza, que no sé qué, que no... Un montón de cosas. Realmente, amados, pregunto, ¿usted tiene fe realmente? ¿Usted es una persona que tiene fe? ¿Usted es una persona que va para el cielo? ¿Usted es una persona que ha sido salva? ¿Usted es una persona que ha sido justificada por la fe en Jesús? ¿Usted es una persona que obedece? ¿Es una persona que practica la fe ahora? ¿O estamos pasando nada más el tiempo y viviendo a nuestra manera? Realmente, amados, los hijos de Dios deberíamos de vivir como hijos de Dios y practicar la fe que decimos que tenemos. Porque si no la practicamos, entonces no tenemos una fe genuina. La fe genuina
se practica, se vive. Si no, no es genuina. Es una fe muerta. Pero, como digo, cada uno tiene que evaluarse, ¿no? Cada uno tiene que ver si tiene esa fe. Así que Dios, en su misericordia, nos ha dado a nosotros la justificación por fe, el perdón de pecados por fe, la salvación por fe. Pero lo demás, nosotros tenemos que vivirlo, no un día, todos los días, porque el evangelio no es para un día, amados. Óigame, el evangelio y el creyente es de todos los días. Ya sea que usted vino al culto o no, usted tiene que vivir como hijo de Dios, caminar como hijo de Dios, tratar de agradar a aquel que lo salvó. Porque la Biblia dice, amados, que para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Ya sea que vivamos o muramos, de Él somos. Eso quiere decir que la vida cristiana se tiene que practicar todos los días en esa fe. En esa fe. Así que, ¿cuánto estará agradado Dios con nosotros? De la vida cristiana que estamos llevando. Y de la fe que nosotros profesamos. ¿Será que si en esta noche el Señor viene, usted realmente está totalmente convencido que está en la voluntad de Dios? O usted dice, Señor, mira, yo sí que estoy mero chueco, ¿verdad? Y nos hemos acostumbrado a vivir esa vida así. Pensamos que esa es la voluntad de Dios. Amados, necesitamos mucho reconocer en verdad que hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Y no pretendamos decir que somos verdaderos hijos de Dios cuando vivimos una vida descuidada y alejada de lo que es la voluntad del Señor. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.